Hola chicos, para la clase de historia del día de hoy vamos a hablar sobre la influencia extranjera en la moda y en los deportes aquí en México. Recuerda que la dinámica para historia siempre es la misma. Leo, me paro y explico, ¿vale? Comenzamos. Durante el Porfiriato, la cultura y el arte de México recibieron influencia de otros países. La gente adinerada por lo regular viajaba mucho, entonces conocía. Acuérdate que nosotros vamos construyendo nuestra cultura por todo aquello que nos rodea, por lo que vemos, por lo que nos cuentan, etcétera. La mayoría de las comunidades extranjeras establecidas en el país, españoles, alemanes, franceses, ingleses y estadounidenses, eran 5 países que se encontraban aquí en México. Entonces, cada quien traía su propia lengua, su propia forma de vestir, sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Más la mexicana. Aportaron algunas de sus costumbres, modas, conocimientos técnicos, laborales, culinarios y creencias religiosas que adoptaron principalmente los empresarios y los grupos adinerados, porque eran los que tenían contacto con ellos. Entonces, al ver que podían estar juntos y les enseñaban, no sé, a lo mejor los invitaban a comer y entonces así aprendían cómo estaba hecha la comida o los veían como su propia forma de vestir, ¿ok? Entonces todo eso, como se iban relacionando, pues lo íbamos copiando. Las familias de la aristocracia mexicana acostumbraban mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, quienes en su mayoría regresaban como médicos, abogados, escritores o pintores y traían nuevos conocimientos, modas e influencias artísticas. Bueno, como la gente tenía dinero, podía mandarlos a otros lados a estudiar. Entonces, cuando tú vas a un lugar y vives, aunque sea de una manera temporal, pues aprendes muchas de las cosas. Lo principal es el lenguaje, es lo primero que aprendes porque te tienes que comunicar. Después empiezas a ver cómo se visten, porque la ropa que venden ahí es típica del lugar. Después de eso, como empiezas a ser amiguitos, empiezas a conocer sus costumbres o tradiciones porque te van invitando a esos eventos. Y así. Entonces, como ellos vivían en otros países, cuando regresaban, pues llegaban a sus casas, así como ustedes llegan y le dicen, mami, ¿qué crees que me pasó? Te cuento. Ah, bueno, pues ellos llegaban y decían, wow, es que te cuento cómo es allá. Y eso hacía que pues las culturas se comenzaran a mezclar. Seguimos. La élite mexicana adoptó rápidamente las formas de diversión de los estadounidenses e ingleses, o sea, hace la gente con dinero. Se fundaron clubes, casinos y centros de actividad social deportiva y cultural. Eh, Muchos de los deportes que allá había, aquí venían y los trataban de poner en práctica. Clubes como lugares en donde iba la gente, se reunía y entonces empezaban a hablar o a comentar o a contarse las cosas. Mm, Muchos eran en lugares súper exclusivos y la gente que entraba pues realmente era gente con dinero. Continuamos. La influencia francesa también fue notoria en la vida cotidiana de la sociedad mexicana de la época. Se observó en las costumbres urbanas como en los cafés, restaurantes, la literatura, la moda, las diversiones y las funciones de ópera, ballet, conciertos y bailes. Todo empezaba a cambiar, empezaban a ver. Nosotros principalmente usábamos vestidos de manta. Es una tela como beigecita, como amarillita. Entonces es muy resistente. Pero cuando empezaron a venir los extranjeros o mexicanos que estudiaban en el extranjero, empezaron a traer vestidos grandes y pomposos y llenos de encaje. Ah, y la gente adinerada pues empezaba a decirle a sus sastres mexicanos que querían algo parecido. Entonces empiezan a vestirse así. Pero eso es en la moda. En el deporte tenían otros tipos de como deporte, el hockey o la gimnasia, que no era algo que fuera tan mexicano. Continuamos. Asimismo, se destacó en las construcciones como el Palacio de Bellas Artes y el edificio de Correos en la Ciudad de México y el Teatro Juárez en Guanajuato, entre otros varios.
Si nosotros vemos, el edificio de Vertés es grande, 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 grande y tiene unos techos súper, súper, súper altos. Y adentro hay muchas pinturas y hay muchos cuartos y muchas salas. Entonces ahí va la gente cuando cuando busca entretenimiento cultural, ver, no sé, una orquesta o la ópera o ballet. Porfirio Díaz, al ir a otros países, iba viendo lo que había y llegaba aquí y decía, quiero un edificio así y así y así y así. Y eran réplicas muy parecidas a los que había en Francia o en París. Y así hubo muchos edificios que construyó de esa manera. Recuerda que estuvo muchísimos años en el poder. Eso es todo por el día de hoy. Si no lo entendiste, vuelve a ver el video. Yo creo que es un tema muy fácil. Si de plano no lo logramos, lee las páginas 103, 104 y 105. Bye. Ay, esos perros.